por su vida, por su consagración, Dios, a ti y al pueblo. Pedimos, Señor, que este día lo uses grandemente, Señor, para que, Señor, nosotros podamos ir caminando, Señor, conforme a tu día, conforme a tu luz, Señor. Y gracias por los profetas que has traído, gracias por el Padre Mario, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Démosle un aplauso al Señor que está aquí con nosotros. Bueno, fuerte, fuerte. No se duerman porque les echo a Guillermo Valencia para que los despierte. Bueno, fíjense ustedes que en esta primera fila está el cartel de Colombia. Mire, Padre Germán, Guillermo, Esther, Padre John Mario, el cartel de Colombia. Pero en la segunda fila está el cartel de México, que son peores. Así que, bueno, y aquí también hay mucho mexicano, mucho hondureño, mucho salvadoreño, mucho guatemalteco. Ahora que veníamos en el auto para acá, decíamos, bueno, veníamos 4 colombianos. No, le decíamos a Guillermo que venía conduciendo, no se vaya a accidentar porque 4 colombianos en un carro, seguro son traficantes, el material que estaba en el baúl es la Reina del Sur, miren aquí. Bueno, es una alegría estar compartiendo con ustedes, hermanos, otra vez. Este es un evento, como lo ha dicho Esther Julia, para servidores, líderes, para gente que está tratando de tener otro compromiso. Y a mí me parece muy interesante que hoy vamos a hablar, vamos a trabajar, y el Padre Germán también trabajará esos temas, sobre la espiritualidad del servidor. Y me parece muy importante el tema de fondo, y tal vez lo que decía Esther, la espiritualidad es tener vino nuevo en odres nuevos. Y este tema nos vamos transformando en la imagen de Dios, la espiritualidad del servidor. Y como lo decía nuestro querido, ¿quién fue el que me presentó? Miguel, hablando de puntos. Yo les voy a decir como 3 punticos, muy sencillos. Lo primero, ¿qué no es una vida espiritual? Para que nos pongamos de acuerdo en esos temas. En segundo lugar, ¿qué es una espiritualidad? ¿Qué es ser una persona espiritual? Y en tercer lugar, ¿eso cómo se expresa? ¿Eso en qué consiste? ¿Cuáles son las consecuencias de una vida espiritual? Y ahí hablaré como de 3 o 4 punticos. Entonces hablaremos de 3 puntos. Esto se está transmitiendo ahora ¿por qué medio estamos transmitiendo ahora? No, ¿estamos transmitiendo o no estamos? ¿En qué medio estamos transmitiendo? En Facebook. ¿Estamos transmitiendo o no? No sabe. La que está grabando no sabe. No, no estamos transmitiendo. Estamos solo grabando. Bueno, también lo estoy grabando para ponerlo después en mi YouTube. Ah, que allá están transmitiendo en vivo, bueno. Pero también para ponerlo después en mi YouTube. Bueno, vamos a hablar de lo que es una vida espiritual. Primero, ¿qué no es? Para que nos pongamos de acuerdo. Luego, ¿qué es una vida espiritual? Y en un tercer punto, lo que esto implica, hacia dónde nos conduce. Pongámonos de acuerdo. ¿Qué no es una vida espiritual? ¿Qué no es una persona espiritual? Y puede ser que a veces diga cosas que a algunos no les guste, no sé,
Pero pongámonos de acuerdo antes de que el piano de la muerte que está listico aquí, mira. Acuérdese, sí, para que tratemos de cumplir el horario y ustedes puedan estar bien. Terminemos ahorita con un momentico de oración. ¿Qué no es una vida espiritual? ¿Qué no es una persona espiritual? Digámoslo, no, ¿qué no es? No se confunde la vida espiritual con las prácticas espirituales. Es decir, a veces pensamos nosotros que una persona es muy espiritual porque reza el rosario 2 veces al día. Aún, lo diré, puede sonar fuerte, porque vaya a misa todos los días, o porque haga el rosario de la misericordia a las 3 de la tarde, o porque se cuelgue una camándula en el pecho, o porque tenga un escapulario colgado en el retrovisor del auto, o porque nosotros digamos de vez en cuando una oración antes de acostarnos. Hoy se ha popularizado mucho entre los católicos muchas prácticas devocionales. No estoy en contra de eso, pero no sé si eso es vida espiritual. Porque aunque las prácticas espirituales hablan de la vida espiritual, no es una persona muy espiritual porque tenga prácticas espirituales, como estas que les acabo de hablar ahora y otras. No podemos decir que la espiritualidad no la podemos confundir con las expresiones de la vida espiritual. Una de ellas puede ser venir a congresos. Soy muy espiritual porque voy a congresos. Soy muy espiritual porque voy a actividades espirituales. Tal vez no podemos entender solamente que ser espiritual no se confunde con las prácticas espirituales, aunque la manifiestan, aunque las vivamos. No estoy diciendo que esté en contra de las prácticas espirituales, pero la manifiestan, pero no necesariamente una persona que reza 3 veces al día el rosario ya es muy espiritual, no. Ahora, no es una persona espiritual y no es espiritual, no es alguien que vive como en un mundo irreal, como alienado de la realidad. No sé lo que pasa a mi alrededor. Entonces a mí no me preocupa los discursos de los presidentes, no me preocupa la guerra que está ocurriendo en tal país o en tal otro. No me preocupa porque yo vivo para algunos, la espiritualidad es como una burbuja. Vivo como en una burbuja. Vivo como alejado de la realidad. No me doy cuenta de qué pasa en el mundo. Nunca veo noticias, nunca leo, utilizo solamente las redes sociales para divertirme y ver tonterías. Y nunca sé qué pasa en el mundo, no sé qué pasa. Y creemos que la espiritualidad es como vivir alejados de la realidad. No sé qué pasa en el mundo, no sé cuáles son los problemas que está viviendo el mundo, no me informo de las situaciones del mundo, sino que vivo como en una burbuja, como si la espiritualidad fuera para mí como algo que me aísla de la realidad circundante. Mucho cuidado con eso, porque a veces los servidores y a veces los líderes, si es que lo somos, y a veces los creyentes, creemos que ser muy espiritual es no darme cuenta de lo que pasa en el mundo. La espiritualidad, al contrario, es una manera de percibir la historia y de percibir la realidad. Tampoco diría que la espiritualidad
no es algo que se adquiere como resultado de un esfuerzo personal, aunque, y todas las cosas que les he dicho tienen como su pero, aunque tengo que tener un esfuerzo personal. Ustedes han oído en la tradición espiritual de la iglesia se habla de la ascesis, la ascética, es decir, el estilo de vida que yo quiero llevar para alcanzar la vida espiritual. Pero a veces pensamos que la vida espiritual es resultado de un esfuerzo personal, de una disciplina personal, aunque debo tener una disciplina personal, debo tener un esfuerzo personal. No es, por lo tanto, la vida espiritual, no es una construcción personal e individualista. No es una construcción personal e individualista, no es una construcción personal. Y así, y en eso yo creo que nosotros hoy nos tenemos que diferenciar de aquellos que solamente dicen las palabras ponen las realidades, el yoga es la solución. Y yo me encuentro cada vez más cristianos creyendo que ellos son los que alcanzan un nivel espiritual. Eso en el cristianismo crea dudas. Entonces, por eso digo que la vida espiritual no se confunde con las prácticas espirituales, aunque las supone. La vida espiritual no es alguien que vive en un mundo irreal, como alienado de la realidad, aunque voy más allá de esas realidades. Y la vida espiritual no es algo que se adquiere como resultado de un esfuerzo personal, aunque me toca hacer un esfuerzo personal, una vida de ascesis, una vida ascética. Y una vida de ascesis y de ascética es, yo sé que para alcanzar una vida espiritual, pues me tocan renuncias y me toca un esfuerzo y me toca, pero no es resultado de eso. Mis hermanos, si eso no es la vida espiritual solamente, entonces, ¿qué es ser espiritual? ¿Qué es la espiritualidad? Porque decimos que no es tanto esto, aunque lo supone. ¿Y qué significa entonces ser espiritual? Para mucha gente hoy ser espiritual se confunde con un tradicionalismo y está haciendo camino en la iglesia y sobre todo en ciertos sectores volver a un tradicionalismo, volver a prácticas antiguas. Hay gente que quiere que se vuelva a celebrar la misa en latín. Hace poco yo estuve reemplazando a un sacerdote en su parroquia y habían 2 misas en latín. Y entonces yo dije, yo no la voy a hacer en latín, primero porque para uno celebrar una misa en latín en una parroquia tiene que tener un permiso expreso del obispo y el obispo se lo pide al papa. Entonces yo les dije, no, yo no voy a hacer eso porque no es mi convicción y no me parece. Pero entonces me dicen, y es que la misa en latín es tan bonita, ¿sí? Dele agüita a la señora eso, tome agüita porque le dio calor, sofoco. Entonces, pero es que la misa en latín se oye tan bonita. Y yo le digo, ¿y tú qué entiendes cuando se celebra la misa en latín? Yo no entiendo mucho, pero me parece tan bonito. No entiendo mucho, pero me parece tan bonita porque echan mucho humo, porque, bueno, yo no sé. Entonces, si todo eso no es ser muy espiritual, ¿qué es ser espiritual? Pongámonos de acuerdo en esto. La espiritualidad es el trabajo, la acción del Espíritu en mí. A ver,
si más que todo esto que hemos dicho, ser la espiritualidad en el cristianismo, la espiritualidad viene de espíritu de Dios, de Espíritu Santo. Por lo tanto, amigos míos, la vida espiritual, sería el segundo punto, es el trabajo, la acción del Espíritu en mí. La acción del Espíritu de Dios en mí. Y yo creo que eso a lo de la renovación carismática, que estamos cumpliendo 58 años, la renovación carismática a principios de febrero, la renovación cumplirá 58 años. Esto nos sabe, nos gusta, somos abiertos a esto. La espiritualidad es el trabajo, la acción del Espíritu de Dios en mí. Es Dios trabajando en mí, es Dios actuando en mí, es Dios obrando en mí, es el Espíritu de Dios actuando en mí. Por lo tanto, ser espiritual es dejarse moldear por el Espíritu. Atención, ser espiritual, más que tener prácticas espirituales, no estoy diciendo que no las tengamos, son necesarias, pero ante todo, ser espiritual es dejarse moldear, guiar, penetrar, animar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, por la fuerza del Espíritu de Dios. Después viene lo demás, después vienen las prácticas espirituales, después viene el esfuerzo personal o vida ascética o de ascesis, después viene la visión del mundo, pero fundamentalmente, mis hermanos, ser espiritual es dejarse conducir por el Espíritu. Y eso ustedes y yo lo sabemos muy bien, porque cuando ustedes y yo en un grupo de oración, en un grupo parroquial, en el Instituto Bíblico Pastoral de México, etcétera, etcétera, lo primero que debemos hacer es siempre en nuestras reuniones, siempre en nuestros proyectos, siempre en nuestras planeaciones, decir: ven Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que debemos decir? Ven Espíritu Santo. Es lo primero que debemos decir. Ven Espíritu Santo. Esa es la vida espiritual, estar diciendo continuamente: ven Espíritu Santo. Es dejarse moldear, moldear por el Espíritu. Por eso esta enseñanza, hablando de nos vamos transformando en la imagen de Dios, y ahorita vamos a ver lo que eso implica. En realidad, mis hermanos, la vida espiritual es dejar que el Espíritu de Dios trabaje en mí como un alfarero trabaja moldeando una vasija de barro. Y eso, mis hermanos, es muy bonito, pero eso es muy doloroso. En la tercera enseñanza, en la tarde les hablaré de la cruz. Pero resulta que el moldeamiento del espíritu de nuestro ser implica momentos de mucha alegría, como estos de estar aquí, como estos de volver a ver gente que queremos, como volver a reconocer rostros, pero también implica momentos de dolor, momentos de purificación, momentos donde el Espíritu nos dice: eso no es así, y nos lo dice a través del contacto con los demás, y nos lo dice a través de la iglesia, y nos lo dice a través de nuestros superiores, y nos lo dice a través de la vida y de la realidad cotidiana. Pero fundamentalmente, mis hermanos, la vida en el Espíritu
es dejarse moldear por el mismo Espíritu de Dios. Estoy hablando de moldear. Estoy hablando de el artesano que toma una vasija de barro y que la pone en un torno y que la comienza a moldear. Y seguramente ustedes han visto eso. Y esa es la vida en el Espíritu. Uno es el barro y el Espíritu lo va moldeando a uno. Y muchas veces lo moldea desbaratándolo. Muchas veces lo moldea a uno desbaratándolo. Hay experiencias que lo desbaratan a uno. Experiencias de dolor. Les he hablado muchas veces de la experiencia de dolor que implicó la muerte de mi madre, que cumple ahora 9 años. Y es una experiencia de dolor. Ya me siento más tranquilo. Yo recuerdo que una vez yo fui a predicar al Instituto Bíblico en México y estaba mi mamá medio recién muerta. Y me acuerdo que Lulú me dijo, padre, te ves gris. Ya me dijo ella. Me acuerdo tanto que me dijo ella, te ves gris, te ves gris. La sonrisa que tienes ahora no es la misma que siempre te hemos visto. Porque hay experiencias que lo moldean a uno. Experiencias que lo purifican a uno. La muerte de un ser querido, el dolor, las dificultades de una relación con nuestros padres, con nuestros hijos, con los hermanos de la comunidad. Son los moldeamientos del Espíritu, ¿sabes? Son los moldeamientos. Parece que hay ataque de tos hoy aquí. ¿Sí? Pero son los moldeamientos del Espíritu. El Espíritu lo moldea a uno. Y las experiencias de la vida son moldeamientos del Espíritu. Porque Dios lo moldea a uno es a través de las experiencias reales de la vida. A través de las experiencias reales de la vida. Yo he pasado el último año por una experiencia. Y es que hace como un año, un poquito más, tuve una crisis de salud por un problema en mi columna vertebral. Y cuando vine hace un año aquí, estaba en la peor etapa de mi enfermedad. Y caminaba como una persona de 100 años y no me podía... En ese carro de Guillermo Valencia casi no me podía bajar. ¿Sí? Y esa experiencia me hizo entender otras cosas de la vida. El 6 de marzo del año pasado me operaron. Y la gente me decía a mí, padre, no se deje tocar la columna. Y yo averigüé un buen médico, un buen hospital y me hice operar. Y creo que la primera salida a predicar fue a México. Después de estar como 3 meses totalmente convaleciente. La primera salida que hice fue a México con nuestros hermanos latosos del Instituto Bíblico Pastoral. Pero fíjense ustedes, hermanos, cómo me ha pulido Dios. Me enseñó a confiar. A través de esa enfermedad, Dios me enseñó a aprender a confiar en Él. Fue una acción del Espíritu. Una etapa de moldeamiento. Porque me tocó replantear muchas cosas de mi vida. Me acuerdo que como en julio, agosto, fui a la última cita con el médico. Y el médico me dijo, padre, te doy totalmente de alta, quedo muy contento con tu operación, pero de aquí en adelante te toca tu parte. Yo le dije, ¿de qué me está hablando, doctor? Me dijo, primero, no puedes cargar cosas pesadas, segundo, tienes que cuidarte, tercero, tienes que hacer ejercicio. Montar en bicicleta, nadar, caminar. Porque hay gente que le pide a Dios que la sane del colesterol y comen como unos animales.
Y es verdad. La gente le pide a Dios que los sane y ellos no hacen nada para entrar en proceso de sanación. La gente le pide a Dios que los sane de problemas de corazón, pero llevan una vida totalmente una vida totalmente una vida de sedentarismo, una vida pasiva, pero le piden a Dios que los sane el corazón. No se cuidan. Y a través de este proceso mío en el último año, Dios me hizo caer en cuenta de algunas cosas que yo estaba descuidando en mi vida, a mi edad. Y me hizo caer en cuenta de cosas. ¿Desde dónde? Desde la realidad. Porque el moldeamiento del espíritu, mis hermanos, viene desde la realidad. Atención a eso, que es muy importante. Y entonces me tocó cambiar ciertos hábitos alimenticios. Me tocó cambiar cierto itinerario de mi vida. Porque el médico me dijo, si te repite eso, no te garantizo nada. Puedes quedar o en una silla de ruedas o con bastón para toda la vida. Y yo, cuando el médico me dijo eso, yo dije, wow, esto es en serio. Esto es en serio. Hay mucha gente aún en la renovación y servidores de la renovación que les pide a Dios que los sane de ciertas afecciones y ellos no hacen nada por salir adelante. A mí me tocó decirme a mí mismo, o tú cambias de estilo de vida, y esa es la forma como Dios me dijo, te voy a curar. Te voy a curar a través de tu estilo de vida. Por eso, mis hermanos, atención, ser espiritual, así que ser espiritual es abrirse a la acción del Espíritu de Dios y dejarse conducir por Él, ni más ni menos. Ser espiritual es abrirse a la acción del Espíritu de Dios y dejarse conducir por Él. Abrirse, atención, abrirse. Porque para estar llenos del Espíritu hay que abrirse. Y a veces nosotros nos cuesta abrirnos. Abrirse en la mente, abrirse en el corazón, abrirse en el ser. Hay que abrirse. Ustedes y yo venimos también cada año aquí a abrirnos a cosas nuevas, a ideas nuevas, a proyectos nuevos. Por eso me encantó cuando nos recordaba ese texto de vino nuevo en odres nuevos. Ser espiritual es abrirse a la acción del Espíritu de Dios y dejarse conducir por Él. Eso es ser espiritual. Abrirse a la acción del Espíritu. Luego vienen las prácticas espirituales, luego viene la vida ascética, luego viene el esfuerzo personal. Pero primero hay que abrirse a la acción del Espíritu. Abrirse a la fuerza del Espíritu. Abrirse a la alegría del Espíritu. Y eso es ser espiritual. Entonces un hombre espiritual, una mujer espiritual, puede entender las cosas de Dios porque está abierto al Espíritu. Se abre al Espíritu, me abro al Espíritu de Dios. Eso, mis hermanos, conlleva un vaciamiento interior. Atención, esto implica un vaciamiento. Y ese vaciamiento interior lo hace el mismo Espíritu de Dios. El mismo Espíritu de Dios, a medida que va llegando a nosotros,
va desplazando lo que no es de Él en nosotros. Y ese desplazamiento es doloroso y es lo que llamamos la cruz. Y ese vaciamiento y ese desplazamiento que hace el Espíritu de Dios en nosotros, Él mismo lo va haciendo. Él mismo lo realiza. Por eso ustedes se dan cuenta que a veces uno cuando está caminando en el Espíritu de un momento a otro dice, ya no se me hace difícil perdonar. Ya no se me hace difícil olvidar ofensas, aunque me molestan. Aunque no quiere decir que yo levite. Hoy la gente dice, yo creo en la Eucaristía porque la Eucaristía le toman fotos y tiembla la hostia y tiembla la Eucaristía y se levanta la Eucaristía. Yo no creo por eso. Yo creo porque la iglesia me ha enseñado el valor de la Eucaristía. Ese vaciamiento interior, mis hermanos, lo va produciendo el mismo Espíritu en nosotros. Ese vaciamiento interior lo va realizando el mismo Espíritu en nosotros. Por lo tanto, y quisiera detenerme en 3 o 4 punticos finales, esta acción del Espíritu en nosotros, ¿hacia dónde nos conduce? Cuando hablamos de un espíritu, de un servidor transformado en la imagen de Dios, ¿qué significa eso? ¿Qué implica eso? Yo les voy a hablar a ustedes de 4 cositas o 5, como etapa final de esto que hemos dicho, que me parece que me quisiera detener un poquitico más ahí. En primer lugar, un hombre o mujer, un servidor espiritual, es una persona que ve el rostro de Dios. Se familiariza con el rostro de Dios. Se familiariza con el rostro de Dios. A ver, piensen ustedes, mis hermanos, en 2 ejemplos. Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. ¿Quién hizo al ser humano? ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Sí? Lo hizo. ¿Quién lo hizo? Dios. Muy bien. Cuando Dios moldeó al ser humano, ¿lo moldeó de qué? De barro. Eso no hacemos una interpretación literal, sabemos que eso no fue así, que lo que hay detrás es un mensaje. Pero cuando Dios moldeó al ser humano de barro, o sea, de algo frágil, ¿qué hizo Dios sobre el hombre? Sopló y le comunicó vida, le comunicó vida. Sopló y le comunicó vida. En ese momento, ese barro comunicado de vida, ¿qué piensan ustedes que fue la primera señal de vida? Bueno, respirar. ¿Cómo se sabe que una persona no está muerta? Se mueve. ¿Qué más hace esa persona? ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! Y cuando ese primer hombre abrió los ojos, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué tenía al frente? ¿Ah? A su creador. A su creador. Lo primero que el ser humano vio cuando comenzó a existir fue a su creador. Vio el rostro de Dios. Lo primero que vio fue el rostro de Dios.
En el Nuevo Testamento hay un ejemplo parecido. Había un hombre que se llamaba Bartimeo. Bartimeo era un ciego. Y Bartimeo le suplicaba, gritaba a Jesús: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Le traen al hombre, a Bartimeo, y Bartimeo queda al frente de Jesús. Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo, que sin dudar dijo: Señor, yo quiero ver. Y Jesús le dijo: que se haga en ti según tu fe. Y dice que al instante el hombre recobró la vista. ¿Qué fue lo primero que vio Bartimeo? A Jesús, que lo tenía al frente. Lo primero que vio Bartimeo fue a Jesús. Muy parecido a la creación del Antiguo Testamento. Una persona espiritual, como resultado de la vida espiritual, lo primero que vemos es el rostro de Dios. Mirar a Dios de frente, leerme desde Dios, tener amistad con Dios. El resultado de una vida espiritual es poder ver el rostro de Dios, distinguir el rostro de Dios. Cuando hablamos de que nos vamos transformando en la imagen de Dios, nos transformamos en lo que vemos. Un servidor espiritual es el que ve el rostro de Dios, como el que vio Adán y como el que vio Bartimeo. Los dos, al abrir los ojos, Adán lo primero que vio fue a su creador. Y Bartimeo, al abrir los ojos, lo primero que vio fue a Jesús de frente. Es decir, amigos, la espiritualidad del servidor, la transformación del servidor proviene de ver el rostro de Dios. Entiéndanme esto. Leerme desde Dios. Mirar a Dios de frente. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios bajó a hablar con ellos, dice el libro del Génesis que corrieron a esconderse porque tenían miedo de Dios. Tenían miedo. Yo no sé si dice vergüenza. Eso lo añades tú. Pero la Biblia dice miedo. Tenían miedo. ¿Qué quiere decir eso? Y Dios les dice: ¿y dónde están? Y Adán responde: hemos escuchado que venías y ¿qué? Y tuvimos miedo. Tuvimos miedo. El pecado nos hizo dar miedo de Dios. Pero lo primero que hizo el Adán cuando abrió los ojos, y lo primero que hizo Bartimeo cuando fue curado, fue ver el rostro de Dios. Un hombre, una mujer espiritual, un servidor espiritual, es aquel que ve el rostro de Dios. Que ve el rostro de Dios. Y cuando hablo de ver el rostro de Dios, estoy hablando de trato de amistad con Dios, de mirar a Dios de frente, y vuelvo a repetir, de leerme desde Dios. Una vida espiritual
es aquella que me ayuda a descubrir el rostro de Dios, a no tenerle miedo a Dios, a no huirle a Dios, sino a establecer un trato de amistad con Dios. Ahora bien, en segundo lugar, ¿hasta dónde me debe conducir ese proceso de transformación del servidor espiritualizado, guiado por el Espíritu de Dios, movido por el Espíritu de Dios? Yo les voy a leer a ustedes un pasaje de la palabra del Señor que está en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. ¿Hasta dónde debe llegar esta transformación? Estoy hablando a hombres y mujeres espirituales, es decir, que se dejan guiar por el Espíritu. ¿Hacia dónde debe conducir? ¿Hasta dónde llega? Primera de Corintios 2:16 dice, pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Escúchenme. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow. Qué osado Pablo. La espiritualidad del servidor, el servidor espiritual es aquel que, como dice San Pablo, tiene la mente de Cristo. A mí siempre me ha cuestionado mucho esto. La mente. ¿Qué es la mente? ¿Qué se aloja en la mente? El raciocinio, la memoria. ¿Qué se aloja en la mente? Los recuerdos. Es la manera de entender. Hoy decimos que una persona es demente. ¿Qué cuando decimos que una persona está demente? Que no razona. Que una persona que en una escuela dispara y mata a 10, 15, 20, decimos que es un demente. Perdió el juicio. Perdió el juicio. ¿Qué entendemos, mis hermanos, cuando Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo? Es decir, que un servidor, que un hombre y mujer espiritual, es aquel que posee la mente de Cristo. Caramba, estamos hablando de las ligas mayores. Estamos hablando de que ser espiritual, de que un proceso de transformación de un servidor, en último término, tendría que llevarme a poseer la mente de Cristo. O sea, quisiera poder explicarles esto de la manera más sencilla que yo pudiera. Ustedes han oído hablar de un trasplante de riñón. En estos días estuve viendo una cosa bien interesante. Cómo se paralizó en México. Tenían que ser mexicanos los que hicieron eso. Cómo se paralizó una avenida en México. Bajó el helicóptero y paralizaron todas las calles alrededor. ¿Y saben qué llevaba ese helicóptero? Un corazón. Un corazón.
y el helicóptero se aterrizó. El helicóptero gracias. El helicóptero aterrizó. ¿Y saben qué llevaban en la caja? Un corazón, para hacer un trasplante de corazón. Una ciudad, un área de la ciudad paralizada, porque llevaban un corazón, para hacer un trasplante de corazón. ¿Saben, mis hermanos, en qué debería desembocar la vida espiritual? En que el Espíritu de Dios en nosotros debería ser un trasplante, darnos la mente de Cristo. Por eso les digo que estoy hablando de las ligas mayores. No estoy hablando de superficialidad. Estoy hablando de que la transformación mía como servidor implica que en mí el Espíritu de Dios me quita mi mente y me pone la mente de Cristo y me sintoniza con la mente de Cristo. Eso es tremendo. Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué produce tu mente? ¿Qué produce tu mente? ¿Qué produce tu mente? No, ¿qué produce tu mente? ¿Qué produce la mente? Pensamientos, no se enreden. La mente produce pensamientos. Cuando yo tengo la mente de Cristo, quiere decir que en mí se producen pensamientos parecidos a los de Cristo. Que en mí se producen pensamientos parecidos a los de Cristo. Wow, estoy hablando de ligas mayores. Un servidor no es solamente el que presta un servicio. Un servidor es sobre todo el que tiene la mente de Cristo. Ese es sobre todo un servidor. Hablamos en primer lugar de que un servidor es el que ve el rostro de Dios, como Adán y como Bartimeo. Pero yendo también a otro nivel, decimos que un servidor es el que tiene la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. Los pensamientos de Cristo. A mí eso siempre se me ha hecho complicado de entender. Es decir, que la transformación mía como por la acción del Espíritu implica que yo tengo la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. Eso implica, mis hermanos, un trasplante. Un trasplante. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón del servidor transformándolo? Un trasplante paulatino, procesual, donde poco a poco va sembrando en mí los pensamientos de Cristo, la mente de Cristo. Esto es profundo para mí. Para mí. Eso es tener la mente de Cristo. Tremendo eso. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. Miren ustedes esto. Dice San Pablo en Filipenses 4:8. Por último, hermanos, piensen de qué es lo que produce la mente.
pensamientos. Y Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en todo lo que es bueno y merece alabanza. Es decir, tengan una mente diferente, una mente que produzca pensamientos buenos, pensamientos bondadosos, pensamientos correctos. Ese es el proceso de transformación de un servidor. Por último, hermano, dice, piensen en todo lo que es bueno, en todo lo que es correcto. Y dice tan claramente, piensen en todo lo que es bueno y merece alabanza. Ese proceso, mis hermanos, de la mente de Cristo, ese proceso de transformación. No estoy hablando de la conversión primera. Yo a veces creo que nosotros nos hemos quedado en ese nivel primero de conversión. Si yo era borracho, ya no soy borracho. Si yo era infiel, ya no soy infiel. Si yo era vulgar, ya no soy vulgar. Si yo consumía licor, ya no consumía licor. Déjenme decirles que ese es un nivel primero de conversión. Y hasta yo me atrevería a decir que ese es un nivel superficial. Luego viene el nivel profundo. El nivel profundo de conversión es este. El nivel profundo de conversión, queridos servidores, es tener la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. La mente de Cristo. Es decir, mis hermanos, que en último término, ser espiritual y ser un servidor transformado es, escúchenme lo que les voy a decir, pensar como Cristo. Pensar como Cristo para actuar como Cristo. Porque del pensar viene el actuar. Y el actuar transforma el pensar. Eso es pura filosofía tomista. Muy simple. Pienso y actúo de acuerdo con lo que pienso. Pero luego la manera como actúo transforma mi pensamiento. Eso se llama, dialéctica. No les voy a hablar de filosofía, que yo fui profesor de filosofía y los filósofos tenemos la capacidad natural de enredar la vida. Déjenme decirles a ustedes, mis hermanos, que en último término, ser espiritual y ser un servidor transformado, teniendo la mente de Cristo, es vivir al estilo de Cristo, actuar a la manera de Cristo. Y es que les voy a decir una cosa, servidores, y puede ser que algunos de ustedes no estén de acuerdo conmigo. Tú no te tienes que parecer a ningún santo. Te lo voy a decir, perdóname. Porque hoy una de las grandes noticias es que van a volver a Cutis santo. Tú no te tienes que parecer ni a Cutis, ni a San Francisco de Asís, ni a San Ignacio de Loyola, ni a San Juan Eudes. Tú te tienes que parecer a Cristo. A Cristo. Atención. Un buen servidor es uno que se parece a Cristo, que tiene la mente de Cristo. Y no te distraigas de lo fundamental. Es decir, tú te tienes que parecer a Cristo. Tener la mente de Él, el raciocinio de Él. ¿Y a cuál Cristo te tienes que parecer? ¿A cuál? Al de los evangelios, no solamente al de la cruz, al del evangelio total.
al de los 28 capítulos de Mateo y 16 capítulos de Marcos y 21, 22 de Juan y 20, ¿cuántos tiene Lucas? Lucas 24. Estos del Instituto Bíblico se saben muy bien todo eso. Hermanos, lo único que tú tienes que hacer es parecerte a ese Jesús. Tener la mente de Jesús es parecer. La mente de Jesús es parecerte a ese Jesús. ¿Te pareces a Jesús? Y para parecerte a Jesús, ¿dónde tienes que buscarlo? Ajá. A ver, Tete, ¿dónde aparece Jesús? En los evangelios, en la palabra. Punto. Ahí es donde aparece Jesús, en los evangelios. No tienes que buscar en otro lado el Jesús que se parece a ti, al cual tú te tienes que parecer. Ese Jesús está en los evangelios. No tienes que buscar en ninguna otra parte, te lo aseguro. Por lo tanto, mis hermanos, este tema me parece tan bello. Nos vamos transformando en la imagen de Dios. ¿Qué significa transformarse en la imagen de Dios? Tener la mente de Cristo y parecerse a Cristo. Ya. Nada más ni nada menos. Pero acuérdense. Esto no es resultado de un esfuerzo personal, sino que esto es resultado ¿de qué? De la acción del Espíritu. De la acción del Espíritu. Mis amigos, mis amigas, yo solamente quisiera decirte hoy que la vida espiritual tiene que desembocar en una transformación donde tú te parezcas a Cristo. Ya. Si no, mis queridos amigos, podemos hablar mucho en lenguas, podemos sabernos textos de memoria, pero si tú no te pareces a Cristo, la transformación de tu vida espiritual no ha empezado. Y por eso hablábamos del proceso del Espíritu, que lo desbarata a uno, que lo vuelve a hacer, que lo vuelve a reconstruir. Es un proceso inacabado, es un proceso continuo, es un proceso de todos los días. Nunca termina. Nunca termina. Así que mis amigos, esa es la transformación del servidor. No hay otra. Y eso no acaba nunca. Déjenme decirles. Ustedes y yo nos moriremos y siempre creeremos que estamos en pañales. Sí. Ustedes y yo hemos caminado 50 años en la renovación, pero cuando uno dice he caminado 50 años en la renovación, uno dice, mientras más avanzo, menos sé. Mientras más avanzo, más distante me siento de Él, más cercano pero más distante, porque mientras más avanzo y tengo ese proceso del Espíritu, de ese trasplante de mente, digo, wow, estoy lejos, estoy en pañales. Cuidado, servidores, cuidado con la autosuficiencia, cuidado con decir, porque uno cree que ya lo sabe. No lo sabemos, no sabemos nada, no sabemos nada. Sabemos muy poco, muy poquito. No sabemos nada, sabemos muy poquito. Y después de 58 años de renovación, no sabemos nada, nada. Apenas estamos empezando. Apenas está empezando el Espíritu con nosotros, apenas. Ese trasplante apenas está empezando. Bueno, amigos,
tenga la bondad de poner todo lo que tengan en el piso. Vamos a hacer una oración. Ahí en el programa dice oración del Padre John Mark. Tenga la bondad de poner así sentaditos como están. Pongan todo en el suelo. Pongan esas maletotas debajo de las sillas. No se ponga chaqueta, por favor, no se la ponga. Ponga esa maletota debajo de la silla, si le cabe. Hermanos, ponga su mano sobre las rodillas con las palmas hacia arriba. Pongan las manos sobre las rodillas. Y no se preocupen que esta enseñanza la está grabando Carisma en Misiones, yo también la estoy grabando y después la vamos a poner en el YouTube de Carisma en Misiones y en el YouTube de Padre John Mario. No se preocupe que ahí va a quedar todo para que vuelva a escuchar. Ramón, vamos a volver a invocar al Espíritu, como siempre lo hacemos, con un canto de esos viejitos de la renovación. Y mis hermanos y mis hermanas, hemos dicho que todo esto es la acción del Espíritu, que todo esto es la acción del Espíritu, que todo esto lo hace el Espíritu. Y hemos dicho, mis hermanos y mis hermanas, que la vida espiritual es dejarse moldear, que la vida espiritual consiste en dejarse guiar por el Espíritu. ¿Y cuántas veces ustedes y yo hemos invocado al Espíritu? Lo volvemos a hacer. Y por eso tenemos nuestras manos sobre las rodillas con las palmas hacia arriba, como en una actitud de súplica, como en una actitud de otra vez lo volvemos a suplicar. Otra vez lo volvemos a rogar. Otra vez lo volvemos a clamar. Otra vez volvemos a decir, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús, regálanos ese espíritu necesario para llevar una vida espiritual, necesario para ese proceso continuo de transformación hasta llegar a tener la mente de Cristo, hasta llegar a poseer la mente de Cristo, hasta llegar a ver como Jesús vio, a amar como Jesús amó, a perdonar como Jesús perdonó, a cuestionar las instituciones religiosas y políticas como lo hizo Jesús. Espíritu, de parte del Padre y en el nombre del Hijo, regálanos a todos nosotros una nueva frescura, vino nuevo para estos odres que quieren ser nuevos, vino nuevo, súplica nueva, Espíritu de Dios, renuévalo todo en nosotros. Lo que se ha anquilosado con el paso de los años, renuévalo. Lo que ha perdido vigencia entre nosotros, vuélvelo novedoso y novedad. Espíritu de Dios, te necesitamos, te anhelamos, te deseamos. Espíritu de Dios, necesitamos de esa fuerza tuya, de ese poder tuyo, para que nos hagas hombres y mujeres espirituales, servidores transformados que poseen la mente de Cristo. Cántalo con suavidad. Espíritu Santo de Dios.
Padre Santo, en este momento queremos suplicarte que llenes nuestro ser y nuestros corazones de tu fuerza espiritual, del poder de tu espíritu, que vayas desplazando de nosotros todas aquellas adherencias que impiden tu actuar en nosotros, todas las adherencias que impiden ese fluir tuyo entre nosotros. Espíritu, como una brisa refrescante, así como cuando lo decíamos, el primer hombre recibió ese soplo que al abrir los ojos vio a su creador, o como Bartimeo, que al ser sanado, al abrir sus ojos, vio a Jesús. Espíritu, llénanos de ti para que podamos ver el rostro maravilloso del Padre y del Hijo. Espíritu, haz un trasplante en nuestra mente. Espíritu, quita de nosotros esta mente y pon en nosotros la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo, el discernimiento de Cristo, la lógica de Cristo, el actuar de Cristo. Espíritu, fluye entre nosotros. Espíritu, muévete entre nosotros. Y comienza también tú a decirlo ahí tranquilito, tranquilita en tu lugar. Espíritu, lléname en esta mañana. Comienza a decirlo. Abre tus labios y dilo. Abre tus labios, no te escucho. Abre tus labios y comienza a decirlo. Dilo, dilo, dilo con tus palabras. Dilo, Espíritu, lléname. Dilo, dilo con tus palabras. Espíritu, lléname. Espíritu, lléname. Dilo, dilo con tus palabras. Comienza a decirlo. Espíritu, lléname. Espíritu, Espíritu, lléname de tu fuerza. Espíritu, si tienes que vaciarme de cosas mías, hazlo en este momento. Espíritu, si tienes que purificarme de cosas mías, hazlo en este momento. Dilo, dilo, Espíritu, lléname. Dilo, dilo, dilo con tus palabras. Hermano, hermana, suplícalo, suplícalo. Nada ni nadie reemplazará tu oración. Nada ni nadie reemplazará tu súplica. Nada ni nadie reemplazará tu propio clamor. Dilo, ven Espíritu, que te necesito. Ven, ven, ven Espíritu, ven y lléname. Ven Espíritu, fortaléceme. Ven Espíritu, tócame. Ven Espíritu, trae frescura a mi vida. Trae liberación a mi vida. Trae renuncias a mi vida. Quítame, quítame lo que no es de Cristo en mí. Quítame, Espíritu, lo que no es de Jesús en mí. Quítame la manera de pensar individualista. Quítame la manera de pensar egoísta en mi vida. Y dame una manera nueva de pensar. La manera de Cristo.
Por eso necesito que tú lo clames, mi hermano. No guardes silencio. No guardes silencio. Suplícalo, suplícalo, suplícalo. Ven Espíritu. Ven Espíritu, lléname. Espíritu, necesito una frescura nueva. Necesito vino nuevo. Necesito fuerzas nuevas. Y las necesito hoy aquí en este fin de semana. Ven Espíritu sobre mí. Ven Espíritu. Suplícalo. Suplícalo, mi hermano, mi hermana. Abre tus labios. Dilo, 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 dilo. Dilo, servidor, abre tus labios. No es momento para guardar silencio. Es momento para clamarlo. Es momento para rogarlo. Es momento para suplicarlo. Es momento para rogarlo. Es momento para clamarlo. Es momento para suplicarlo. Di, ven Espíritu, te necesito. Dilo con sinceridad de corazón. Ven Espíritu, que te necesito. Ven Espíritu, que necesito de tu fuerza. Dilo muy sinceramente. Dilo, tú que llevas muchos años en la renovación, tú que prestas muchos servicios, tú que predicas, tú que oras, tú que cantas, tú que ministras. Dilo, Espíritu, hoy necesito de esa fuerza tuya. Necesito de esa fuerza arrolladora tuya en mí. Espíritu, fluye, fluye con fuerza en mí. Sira variara, 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 isara, variara. Sira variara, variara, isara. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, cántalo. Llena mi vida. Cántalo con fuerza. Llena mi ser. Dilo, Espíritu de Dios. Llena mi vida. Llena mi alma. Llena mi ser. Y suplícalo, suplícalo diciendo: fuerzas nuevas. Lléname, Espíritu, de tu fuerza. Y yo quiero escucharlos a ustedes. Yo quiero escuchar al pueblo de Dios que clame con fuerza esa llenura, ese deseo de esa llenura, de esa hartura del Espíritu. Yo quiero escucharte, mi hermano. No que tú ores por lo que decimos los que ministramos la alabanza, sino que tú también lo pidas. Tú eres servidor. Clama como uno de ellos. Tú eres servidor. Clámale como uno que sirve. Clámale como uno que necesita reavivar el fuego. Clámale y suplícale como uno que necesita esa fuerza nueva. Tú eres servidor. Clama y suplica con fuerza. Bendito seas.
y lléname. Aleluya, gloria a ti, Señor. Para variar, sira variara, 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 sira variara, variara, yana, sira variara, yana, variara, yana, sira variara, variara, sira variara, variara. Levanta tu voz en alabanza. Bendito sea, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Levanta esa tu voz en alabanza. Levanta esa tu voz en adoración. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, Señor. Qué bueno eres. Aleluya. Y lléname. Y lléname. Alabado seas por siempre. A ti la gloria, a ti la alabanza. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el Mesías. Tú eres el Salvador. Bendito seas por siempre. Qué bueno eres, Señor. Alabado seas. Te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te glorificamos. Bendito seas. Has cambiado mi lamento en baile. Échalo, lo sabes. Bueno, mis hermanos, pongámonos de pie y démosle un aplauso fuerte al Señor. Fuerte. Yo no escucho un aplauso fuerte. Algo alegre, jubiloso, de gozo, de canto. Y vamos con esas palmas a alabarlo y a bendecirlo, a adorarlo y a glorificarlo, a ensalzarlo,